Buenas tardes a todos, una vez más por estar aquí compartiendo este ratito con nosotros. Este acto en la Real Sociedad Económica es un acto un tanto especial porque logramos reunir y mezclar religión, cultura, historia. Y esa mezcla es una mezcla casi identificativa de lo que es la Real Sociedad Económica. En esta ocasión es para recuperar una obra de nuestro querido don José de Viera y Clavijo, tan significativo para la Real Sociedad Económica. Una obra en la que es una obra que representa todo, representa una visión que se escribió en el momento en el que se escribió, pero que recoge en su lectura aspectos que nunca han dejado de estar vigentes. Nos acompaña hoy doña Julia Dorta, concejala de Relaciones Eclesiásticas del excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Don Rafael Padrón, director de la Cátedra Cultural Viera y Clavijo y director de las obras completas precisamente de Viera y Clavijo que se están realizando junto con Ediciones Idea. Y nos va a presentar el libro don excelentísimo y reverendísimo señor don Bernardo Álvarez, no solo obispo, sino miembro de honor de esta casa. O sea que tiene doble motivo hoy para estar aquí, don Manuel. Y al final será don Manuel de Paz, que será el autor de la edición del Ateo, quien nos va a hacer una ilustración. Yo, sin más, le paso la palabra a doña Julia Dorta, que con ese gran esfuerzo que va a hacer esta tarde por cuestiones de enfermedad, yo creo que es doblemente de agradecer. Bueno, muy buenas tardes. Disculpad por esta voz que tengo, pero creo que era un momento para estar presente. En primer lugar, quiero también disculpar al alcalde que no puede estar con nosotros, pero que así era su deseo. En primer lugar, también felicitar a Rafa porque ha estado detrás de todo esto y también a Manuel, por supuesto. Gracias, Jorge, por acogernos más aquí en esta sede y también a otra compañera nuestra, a Teresa, que también la tenemos con nosotros hoy aquí, que también ha estado detrás de todo este proyecto de Viera y que se ha seguido apoyando desde el ayuntamiento. Y no voy a decir nada más porque ya no puedo, gracias. Doble esfuerzo. Bien, tiene la palabra don Rafael Padrón. Buenas tardes a todos. Mi intervención también va a ser muy breve, muy corta y centrada fundamentalmente en dos aspectos que, en función de lo que he participado en este libro y un poco en las actividades relacionadas con la cátedra cultural, ¿no? En primer lugar, quisiera decir que este libro que hoy tenemos el gusto de presentar es una gran aportación en el sentido siguiente. Es la primera vez que se edita este texto. Parece mentira que estamos hace 2 siglos que falleciera esa gran figura que fue José de Viera y Clavijo y que hemos identificado como príncipe de nuestras letras, como figura que nos identifica no solo a los tinerfeños, sino también a Canarias en general, como príncipe de las letras, como figura esencial dentro del mundo de las letras. Y, como digo, parece mentira que 2 siglos después de su muerte todavía sus obras no estén completamente editadas, ¿no? Entonces, esta obra en este sentido pues, es una aportación de luego relevante, porque da a conocer a un público general digamos un aspecto de los menos conocidos de Viera, ¿no? Que es su faceta como religioso. Aparte de eso, vaya también por delante mis felicitaciones a Manuel de Paz por esta edición. Él ha sido compañero de fatiga
en esta aventura en la que nos hemos metido, y yo creo que, en fin, ha sido el puntal en el que se ha basado toda esta obra completa, esta edición de las obras completas que estamos empezando, y han salido los 7 primeros tomos en Ediciones Idea. Mis felicitaciones, ¿por qué? Porque no los digo de forma así general, sino porque es una obra que le ha llevado un gran trabajo y en la que ha puesto un gran rigor y sobre todo un gran amor a que el texto quede completamente fijado. Es decir, intentando evitar erratas, errores y que por lo menos ese texto, ya el texto auténtico de Viera, es decir, la palabra de Viera, quede completamente fijada. Aparte de eso, también el libro se enriquece con un gran cuerpo de notas explicativas del contexto, de los personajes a los que se alude y sobre todo de las fuentes en las que se basó Viera para realizar este libro. Por lo tanto, creo que va a convertirse en un hito, y hay que considerarlo como tal, ¿no? Por otra parte, ya como digamos, director de la Cátedra Cultural, a la que también pertenece Manuel de Paz, quisiera felicitar este espíritu de colaboración institucional que se está produciendo a raíz del bicentenario de Viera y Clavijo. Hemos contado desde un principio, decía Julia Dorta, con el Ayuntamiento de La Laguna, en todo momento, es decir, que las actividades que hemos realizado, las distintas actividades que hemos realizado, han sido favorecidas por el propio Ayuntamiento, y por lo tanto, en ese sentido, hay que agradecerle toda la labor, ¿no? También en la edición, es decir, que al final todas las instituciones hemos colaborado para que esto vaya saliendo poco a poco. Estamos en momentos muy difíciles, muy críticos económicamente, y yo creo que es muy loable que entre todos hagamos un esfuerzo institucional de cooperación, de colaboración, para que estas cosas culturales vayan saliendo adelante y que, en fin, no dejemos morir a la cultura, sino que la cultura es parte de nuestra identidad y por lo tanto tenemos que seguir luchando por ella para sacarla adelante. Por lo tanto, mis felicitaciones al Ayuntamiento de La Laguna, mis felicitaciones también a la diócesis de Tenerife, a la diócesis liberiense, porque en todo momento también ha querido participar. Hace poco hemos tenido el Congreso de Fe y Cultura, este año dedicado a la figura de Viera y Clavijo, ¿no? por el bicentenario. Juan Pedro, el director del seminario, pues, ha hecho una estupenda labor en este sentido, y también quería, pues, agradecerle al señor obispo, pues, su disposición para que todas las cosas relacionadas con Viera, pues, salieran adelante, y que, por supuesto, también desde el momento que fuimos a verlo para ver si podía presentar este libro, encantadísimo quedó para esta presentación, ¿no? Y también quería agradecer al director de la Real Sociedad Económica, casa esencial, porque recoge todo el espíritu de Viera, todo el espíritu de la tradición ilustrada, por este espíritu de colaboración con las otras instituciones, es decir, con la universidad, con el ayuntamiento, con la diócesis, en fin, con esa colaboración y cooperación que tenemos entre todos, aunando esfuerzos para sacar todas estas cosas adelante, ¿no? Entonces, pues les felicito por su buen hacer en este sentido, y que creo que vale la pena seguir apoyándonos institucionalmente para que, en fin, darle un mayor lustre a la cultura, y en este caso concreto a la figura de José de Viera y Clavijo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su palabra. A continuación presenta el libro el reverendísimo señor obispo. Buenas tardes, señor presidente de esta Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife,
miembros de la propia sociedad, personal invitado, señoras y señores. Es para mí un honor y una satisfacción participar en la presentación de este libro, El Hieroteo, de nuestro insigne José Antonio del Álamo Viera y Clavijo, del cual estamos celebrando en toda Canarias los 200 años de su fallecimiento. Agradezco a los señores Rafael Padrón y don Manuel de Paz Sánchez que hayan tenido la deferencia de invitarme a participar en la presentación de este libro sobre los sacerdotes, un libro sobre los sacerdotes, y escrito por un sacerdote, en este caso José Viera y Clavijo, presbiter canariensis, como él mismo firma en el libro de visitas de la sacristía del santuario de Loreto, en Italia, después de celebrar la Santa Misa con su amigo y compañero de viaje por Italia, sacerdote Pedro de Silva. Allí firmó Joseph Viera y Clavijo, presbiter canariensis. El libro que les presento es el volumen número 18 de las obras completas de Viera y Clavijo, que se están publicando en Ediciones Idea, como ya se ha dicho, bajo la dirección de don Rafael Padrón. De este tomo, titulado El Hieroteo, la edición, introducción y notas son obra de don Manuel de Paz Sánchez, gran conocedor y estudioso de la obra de Viera y Clavijo, y que posteriormente, como es lógico, pues nos va a poner al tanto de los pormenores del libro. Se trata de una obra interesante por varias razones. La primera ya se ha dicho, porque es una obra inédita. Es la primera vez que se edita a partir del texto manuscrito del propio Viera y Clavijo, que se encuentra o se conserva en el Museo Canario de Las Palmas, no sé si como depósito o en propiedad, porque según consta en el testamento de Viera, el autor lo donó al Seminario Conciliar de Las Palmas. Otra razón de interés es la razón o razones por las que Viera escribió esta obra en apenas 15 días, como él mismo confiesa, en el año 1779, cuando ya se han publicado 3 tomos de la noticia de la historia general de las Islas de Canarias, y antes de hacer su viaje por Europa, Italia, Francia, Alemania, Flandes, en el 1780 y 81, y antes de publicar el 4º tomo de la historia de Canarias en el 1782, y antes de ser nombrado arcediano de Fuerteventura el 25 de julio de 1782, tierra de la que dijo que era un gran país de camellos y perros de presa. Solamente hasta 1784 no regresará definitivamente a Canarias para ocupar y desarrollar esa tarea de arcediano, y al final, como sabemos, acabará pues, pasando de este mundo a Dios en la propia diócesis canariense en La Palma, donde está sepultado. También resulta de interés adentrarse en las razones de este extraño título, el hieroteo, que tal vez a muchos de ustedes, como me pasó a mí, les suena a chino, el hieroteo. Y cómo no, es interesante el contenido de la obra, pues trata de cuestiones relacionadas con los sacerdotes, más en concreto con el clero regular. Viera contempla la situación del clero de su tiempo y ante su deterioro eclesial y social hace una apología de la grandeza y dignidad del orden sacerdotal. Ya en el título y el subtítulo desvela sus intenciones. El hieroteo o tratado histórico de los antiguos honores y derechos del presbítero. Cuando dice antiguos honores se ve que en ese tiempo esos honores los presbíteros no gozaban de ellos y esos derechos. Y él quiere de alguna manera recuperar la dignidad y grandeza del clero regular, que en ese momento, sin duda ninguna, pues estaba pasando por un momento por varias razones que él también expondrá, curiosamente, casi al final de la obra. Personalmente, el libro en su conjunto, tal como aparece publicado en esta primera edición, a mí me ha causado asombro y admiración. Tanto por el texto genuino de Viera y Clavijo, que no deja de ser curioso, como por la introducción y el aparato crítico de don Manuel de Paz Sánchez. Ustedes perdonen mi atrevimiento, tal vez es fruto de mi ignorancia, y no es chauvinismo palmero, pero esta obra de Viera y Clavijo solo puede comprenderse plenamente y valorada gracias al excelente trabajo de investigación realizado por don Manuel.
Si interesante es el texto de Viera, por lo peculiar y original, etc., más interesante aún resulta la introducción y las notas que lo acompañan y que nos desvelan el significado y las fuentes de las que se nutrió Viera y Clavijo para componer esta apología sobre el sacerdocio. Don Manuel, con su aportación a la edición de esta obra, deja claro que es un hombre ilustrado, como era Viera y Clavijo. Su introducción y sus notas son una verdadera antología de textos, una enciclopedia de los temas tratados en hieroteo. Yo me he quedado realmente asombrado. No me extraña que haya tenido años de trabajo quizás, porque desde luego él se permite en la introducción hacer como una especie de supuesta biblioteca que tenía Viera y Clavijo a partir de los autores en los que se apoya Viera y Clavijo para escribir el hieroteo. Pero aparte de eso, él se dedica a buscar en libros de la época pues una cantidad de textos que a mí, sin duda ninguna, insisto, me han dejado realmente sorprendido, porque no solamente por su valor, digamos, histórico del contexto, para que se comprenda bien por qué Viera se refería a esas cuestiones y en qué se apoyaba, sino porque para mí han resultado novedosas muchas de ellas. Novedosas, pues, tratándose de cuestiones del sacerdote, pero novedosas, y me resulta, por ejemplo, asombroso que Viera, por ejemplo, defienda la concelebración, es decir, los sacerdotes concelebrando juntos, con el obispo y entre ellos juntos, cosa que en nuestra iglesia esa presión hasta el Concilio Vaticano II que se recupera, pero que Viera lo está defendiendo como una práctica y una tradición de la iglesia antigua. Y así tantísimas otras cosas, y uno se queda diciendo, pues mira, este hombre por donde vislumbraba o de alguna manera tenía conocimiento de lo que era lo esencial de la vida del sacerdote. Los temas que trata el libro, pues trata de la dignidad y honores del sacerdote y sus derechos, pero no honores y derechos humanos y sociales, en el sentido de la vanagloria mundana, sino los derechos espirituales que por ser ministro ordenado, haber sido un sacramento del orden, le corresponden al sacerdote. Por lo tanto, la dignidad por ser consagrado, por haber sido sacramento del orden. Por lo tanto, él no escribe esto para que los sacerdotes se llenen de vanidad y de soberbia, diciendo que grandes somos, sino para que aumenten su autoestima, que reconozcan y valoren la grandeza de su dignidad, que seguramente en ese contexto, como dirá él aquí, estaba bastante deteriorada por parte incluso de los propios clérigos, que no se valoraban a sí mismos o no valoraban el sacerdocio como lo que realmente es. Y es lo que quieren toda la obra justamente es, pues, inyectarles esa autoestima, apoyándose siempre en textos de la tradición, en textos bíblicos, para hacerle ver su grandeza y su dignidad. Se les recuerda que todos los dones que tienen no son para pavonearse, sino que cuanta mayor dignidad y mayores derechos en la iglesia tienen, más responsabilidad tienen y mayor cuenta se les pedirá de sus actos. Y por eso hay un capítulo dedicado a la recta vida que debe tener un sacerdote, la coherencia de su vida con el ministerio que realiza, con lo que es, con esa dignidad que él está presentando. La palabrita, porque no me voy a quitar a don Manuel lo que tiene que decir, porque la palabrita hieroteo es un supuesto santo que no existió, San Hieroteo. A mí eso de hier y teo me suena a Dios, y hier sagrado, o el que cuida de los, algo así, pues, ¿no? Eso ya es la terminología griega, pero más que nada hay un santo, supuesto santo, que el pseudo Dionisio pues alaba, etcétera, etcétera. Pero en definitiva son como tantas cosas en la historia de los géneros literarios y de la literatura. Y es lo que se llama una etiología, en otros casos se le suele llamar mito, pero en este caso nosotros normalmente en el lenguaje eclesiástico, incluso bíblico, más que hablar de mitos hablamos de etiología. ¿Qué es una etiología? Pues de alguna manera se hace una síntesis de lo que son las cualidades que tiene que tener un sacerdote. Y entonces montamos un personaje al cual se le atribuye y se cuenta una historia de su vida donde esa persona vive todas esas cualidades. Entonces se le coloca como reflejo o modelo. Otras veces también suele
Por ejemplo, si el pseudo Dionisio se llama pseudo Dionisio, ¿por qué? Porque de alguna manera este señor toma el nombre de Dionisio, tratando de emular a Dionisio de la Areopagita, aquel que San Pablo convirtió en su predicación en Atenas, pero luego se ha visto que no era Dionisio. Entonces era un señor que toma el nombre de Dionisio para darle autoridad, como si dijéramos, a las obras que él escribía y que la gente les tomara interés. Pues aquí ha pasado más o menos igual. Por tanto, él toma del hieroteo, ese San Herioteo, del cual hay incluso libros escritos y en las historias de los santos, etc., aparece toda su historia, pero siempre como paradigma de lo que es el sacerdocio. ¿Y qué hace Hiera? Pues comienza el libro hablando con él, hablando con Hieroteo. Querido Hieroteo, parece mentira cómo se ha deteriorado el sacerdocio y tal y cual, ¿no? Entonces, pues ahora, empieza a escribir. Por tanto, así empieza el desarrollo del libro. Luego, en su estructura, el libro es muy fácil de leer. Me refiero en cuanto a lo que es la obra de Hiera. Claro, si luego vamos cogiendo nota por nota, hay que tomárselo con calma, con atención. Porque yo diría, ya digo, si tan interesante es la obra de Hiera, tan interesantes son las notas que acompañan el texto. A mí me daba la sensación, cuando estaba leyéndolo, que esto era como una especie de recopilación de artículos de periódico. Donde, pues imagínense ustedes que yo, el obispo, a lo largo de un año me dedico a escribir cada semana en el periódico un articulito, hablando de algo de los curas. De la ropa, de cómo se tienen que vestir los curas, o de si los curas presiden o dónde se tienen que colocar en la iglesia, cuál es la relación de los curas con este tema o con el otro tema. Entonces son artículos pequeños, capítulos, de hecho no se llaman capítulos, se llaman párrafos, no son propiamente capítulos, porque son 2 páginas, página y media, algunos incluso no llegan a una página, donde él va tratando temas sueltos, con lo cual quiere decir que ni siquiera hay que leer el libro como si dijéramos en una especie de relación continuada, sino que uno puede coger cualquier verbal índice y coge este tema a ver qué decía, o qué le decía Hiera o qué decía Hiera de los curas en este tema. Y así, pues lógicamente, va desarrollándose todo el libro, con lo cual se hace amena e interesante la lectura. Yo agradecer a siempre me olvida, Rafael y a don Manuel que me hayan invitado a hacer esta presentación. Yo no estoy acostumbrado a hacer estas cosas, no sé si hay que decir más cosas. Si me pongo a contar el libro, ya lo sé, porque ya no lo compran, ¿no? Entonces sí que me he tomado eso de leerlo y además me ha entretenido, es decir, que de alguna manera me ha atraído el irlo leyendo, ¿no? Y luego hay una cosa que se lo comentaba yo también a don Manuel, que es que él, por ejemplo, no habla de la teología del sacerdocio, todo está en plan propositivo, no habla poco de los deberes, solamente en ese capítulo donde habla de que tiene que tener una vida coherente, pero el resto del tiempo no habla de los deberes del presbítero, sino siempre habla de los derechos y honores que le corresponden al presbítero por ser representante de Jesucristo, por tener el sacramento del orden, ¿no? Entonces, él va positivamente siempre planteando eso. Permítanme que así ya concluyo mi intervención, pues la frasecita esta que aparece casi al final del libro, cuando él hablando con Hieroteo, le dice, y todas estas cosas, amigo de Hieroteo, que va contando aquí, todas estas cosas, ¿cómo es posible que se haya caído tan bajo y que hoy en el pleno no tengamos hoy estas cosas? ¿Cuál es la causa? ¿No? Que es en fondo la razón por la que él justifica el escribir este opúsculo, que tal como nos explicará don Manuel, pues seguramente fue escrito también para ese amigo suyo, don Pedro. Era un militar de graduación que había accedido al ministerio sacerdotal, quizás estaba poco preparado o no comprendía bien esto. Bueno, pues quizás escribió este libro para la formación de su propia vida, no se sabe. Bien, dice, estos son, Hieroteo mío, los principales puntos de que hablamos en nuestras conversaciones y de que acabo de tratar, acaso con más rapidez que la que exige su importancia y que tú quisieras. Sin embargo, la pintura que te he hecho del antiguo presbítero es tan magnífica como verdadera, pero si la comparas al original que hoy existe, es claro que no la has de encontrar muy semejante. ¿De dónde, me preguntará, ha provenido una diferencia tan notable? ¿No es el carácter, la dignidad y la jerarquía del presbítero de hoy la misma que la del presbítero de siglos pasados? Pues ¿cómo o por qué se han quitado sus antiguos honores? ¿Cómo se han oscurecido sus derechos? Respondo que son muchas y diversas las causas, y aunque no es conveniente ni tampoco lícito examinarlas aquí todas, creo ha de ser bastante insistir en aquellas 3 que notamos desde el principio.
es decir, la multitud de presbíteros, que había mucho clero. Segundo, la pobreza. Y tercero, la ignorancia. Bueno, pues dejo la palabra, se la da el presidente. Muchas gracias por invitarme. Reverendísimo señor obispo, menos mal que no está acostumbrado a hacerlo, porque Manuel no había salido. A continuación, don Manuel de Paz, el autor de la edición del debate Romano. ¿Se me oye? Sí. Bien, si no grito un poco y seguro que me... Bueno, la verdad es que lo primero que me gustaría hacer es agradecer al señor director, señora concejala representante, señor alcalde, reverendísimo señor obispo, queridísimo amigo Rafael, no conseguirás que escriba la historia de la eres un gran amigo que sabe que aprecio muchísimo. Gracias por tus palabras, que son valoro muchísimo. Me he emocionado con tus palabras, muy especialmente con el Nielota de mi queridísimo obispo paisano. Bueno, sería, quizás a ustedes les cueste creer, para un historiador que, bueno, he trabajado distintos campos de la historiografía, tanto relacionada con Canarias, con América, el norte de África, península, bueno, lo que ha ido saliendo. Pero no en el ámbito de lo que es historia de la religión o historia eclesial, no, es el primer intento serio, junto con el Kempis, que es el otro texto de Viera, traducido por Viera, que también se editará próximamente. Sinceramente, es una de las obras que más satisfacciones me ha producido a la hora de trabajar. Por supuesto, en este tipo de temas entran consideraciones de carácter personal, individual y transferible, ¿no? Con mi propia condición de cristiano católico. Pero también, y sobre todo en este caso como historiador, la posibilidad de ofrecer a la comunidad investigadora y a los lectores un texto inédito y prácticamente desconocido de Iberic Clavijo. Un texto que efectivamente donó al seminario, que está actualmente depositado en el Museo Canario, y bueno, se entiende sin edie, claro. Pero que bueno, está custodiado y que fue una experiencia interesante porque aquí tenemos dos copias. Una se custodia en la propia Real Sociedad Económica, otra está en el Municipal de Santa Cruz, hay otra en la Universidad, me ayuda Rafael, la Universidad de Cantabria, vamos, la Universidad de Menéndez Pelayo, hay una copia, sí, hay una copia de Menéndez Pelayo, que la cita el propio Menéndez Pelayo, y hay otra que probablemente se la copiarían para él seguramente, y hay alguna más copia. El original único es este original, que se conserva en el Museo Canario. Inicialmente yo trabajé con dos versiones diferentes, con dos copias diferentes. Cuando me llegó el original, amablemente lo reprodujo el Museo Canario a petición de la Universidad de La Laguna, yo casi me muero, porque montones de frases eran diferentes, diferían de las copias. Porque los copistas tienen esa costumbre y eso no es de ahora, eso pasa de, como le decía hace días, eso pasa desde los padres de la iglesia, tienen la costumbre de cambiar el texto original. Una vez es por error, otra no se sabe bien porque no lo cambian. Entonces, claro, en este caso habían cambiado hasta el título. Uno decía, los honores del presbiterado. Oiga, mire, no, él viera por su presbítero, que lo como estaba. Pues no, hasta eso, hasta el subtítulo lo cambia y luego en el interior, bueno, y luego lo natural, que se olvida alguna que otra frase, que haya palabras en latín. Mal copiar, eso llevaba a estar confrontando, no por un autor, sino como dicen los norteamericanos, dos autores distintos y distantes, o sea, geográficamente y en el tiempo, cada una de las referencias, para evitar caer en errores, ¿no? Eso, claro, llevaba un trabajo. Hombre, uno estudió latín en el bachillerato, como todo el mundo, que era de letras, ¿no? Pero la verdad que me llevó un trabajo inmenso. Y luego, lo otro que el francés, no tengo ni idea, pero el francés se parece bastante al castellano, y el inglés, pues sí, como estudié el inglés, me defendía más o menos. En alemán no voy a decirle que sé por qué no. Cuando había un texto alemán, digo, pues buscaba otro, porque tampoco es cuestión de ser políglota a estas edades. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que fue un esfuerzo enorme
Cuando se terminó el libro, la verdad es que tuve que descansar porque me enfermé, pero la verdad es que fue una experiencia súper interesante por la cantidad de información que contenía, porque viera a lo largo de esos 56 párrafos que comentaba el señor obispo, se dedica a describir multitud de aspectos que tienen que ver desde la tonsura clerical hasta aspectos relacionados con el comportamiento efectivamente y la virtud, el difícil camino de la virtud de los sacerdotes, bueno, y en general de todos los seres humanos. Indiscutiblemente, hay un momento en que cita a San Juan Crisóstomo y dice: piensen ustedes que el sacerdote, por la misión que tiene confiada, es más que un ángel. Entonces pone algún ejemplo de algún milagro, ¿no? Incluso documenta con este tipo de cuestiones que pueden parecer anecdóticas, pero que ayudan al lector. Y además, él tenía la idea de publicar ese libro. Yo estoy convencido que él lo quería publicar. Pero lo escribió en 1779. Y en 1781 ya había estallado como una auténtica bomba Pistoia y todo el debate sobre el jansenismo y el reformismo regalista y jansenista y, en definitiva, galicano en Francia y en España, en todos estos países. Y en Italia, claro, estaba en Pistoia. Eso produjo gran tensión. Yo creo que con bastante prudencia aparca la obra. Pero bueno, de todas maneras, la obra la sigue anotando, sigue haciendo apostillas, como era costumbre en él. Algunas son de los años 80, posterior a los diarios. Pero en definitiva, esa obra se quedó como algo que él quiere legar para enseñar. Por eso la sede justamente el seminario, para que los seminaristas pudieran aprender en ese texto. Y él recomienda una serie de autores, multitud de autores, algunos por supuesto murieron mucho antes, o sea, por ejemplo el 72-73, caso por ejemplo de Selvagio, que es un autor italiano buenísimo. Tomasino lleva mucho tiempo, los grandes clásicos franceses, cantidad de autores. Pero luego también, claro, él cita autores, Ostrae, por ejemplo, un jansenista, o Lebrun, otro. Pero claro, la Inquisición española incluso decía: circule en sus libros salvo tal capítulo, tal y tal. Oye, pues si salvo tal capítulo y tal, el resto puede circular. Y él lo utiliza porque están bien hechos. Son obras de una erudición increíble, ¿no? De los mejores teólogos, los mejores estudiosos de Lovaina, de la Universidad de París, de Roma. Es una cosa impresionante la cantidad de información que hay. Y cómo estas obras llegan a España, son traducidas, y se va observando como cada país va más o menos, a veces suprime una frasecita, a veces suprime otra. Es muy curioso porque, claro, se encuentra uno como existen diferencias entre una edición y otra de los textos utilizados por Vier. Y claro, había que ver cuál había utilizado exactamente Vier, o por lo menos aproximarse lo más posible. O sea, la obra está llena de compensaciones para un investigador, para un historiador. Está llena de alegría, de satisfacción, de pequeña satisfacción a la hora de a lo mejor estar todo un día para conseguir un dato exacto. Afortunadamente tenemos una enorme suerte en esta época, ¿no? Que es que tenemos muchas bibliotecas en el mundo, que tienen una parte importante de sus fondos digitalizados. Yo suelo contar una anécdota que no tiene que ver exactamente con el hieroteo, sino más bien con otro texto mío que trabajé sobre el maíz, la llegada del maíz a Europa, etc. A mí me interesaba mucho en ese texto con la llegada del maíz a Europa y el impacto que produce, el tema, y cómo se va distribuyendo, un tema muy bonito, y cómo no se puede utilizar para la Eucaristía, pero claro, como dicen los americanos, es que lo condenaban porque era un tema, y esto es otro tema, ya lo sé, un tema que más o menos podía estar asociado a Granada, o tal, no, nada de eso. Desde de los primeros concilios, el pan eucarístico o se hace con trigo global, tampoco venía la cebada, ni el farro, un montón de otras cosas, pues se aplica la ley, o sea que los americanos no se enteran de esto y de otras muchas cosas. Entonces, pero en cualquier caso, a lo que quería plantear, hay una enorme, en definitiva, una enorme tradición y afortunadamente el hecho de que existan bibliotecas que tienen escaneado esos fondos nos permite acceder a ellos. Cuando estaba haciendo ese artículo en concreto, que es lo que iba a contarles, resulta que uno de los textos en concreto es la traducción que se hace de los textos en latín de Pedro Mártir de Anglia, que fue el primer cronista de India, que había sido embajador de los reyes católicos en Egipto antes, bueno, el rey católico obviamente, antes de 1500. Y este hombre ya escribe lo que se le ocurra ahí en la zona de Alejandría, que haya plátano y había de todo. Pero es curioso, porque ese texto había un ejemplar en la Biblioteca de Andalucía. De los 4 ejemplares, son 4 tomos, perdón, 4 ejemplares, de los 4 tomos había uno, me parece que era el tercero, en la Biblioteca de Andalucía.
Los 3 restantes, por supuesto, no estaban en la Nacional, ni en Internet, ni nada. Los conseguí en Ohio, en la biblioteca pública de Ohio, pero los conseguí. Evidentemente, y bajé los 3 volúmenes. Claro, utilísimos, pues tenían cantidad de información interesante. Pues gracias a eso contamos con grandes bibliotecas digitalizadas que están repartidas por todo el mundo, y entre eso, y bueno, los propios fondos a los que uno tiene acceso y tal, pues se puede, acceso clásico me refiero, pues se puede afortunadamente, aparte que aquí teníamos, en La Laguna, teníamos la bendición de tener la biblioteca del convento dominico, que eran 3.520 y pico volúmenes, que se dice pronto. Estamos hablando de una biblioteca que eran 3.520 y pico volúmenes en 1836, o sea que habían acumulado históricamente desde prácticamente la conquista hasta esa fecha, porque había la Salta como un gran centro de educación y de formación, y que estaba abierta al público. Porque claro, aquí tendríamos la gran biblioteca privada del Marqués de Viana del Prado, como bien sabemos, pero es que en La Laguna también tenía una biblioteca dominica, donde el propio Marqués iba a debatir con los dominicos en temas, bueno, pues relacionados con temas de la época, ¿no? O sea que en definitiva teníamos 2 núcleos bibliográficos riquísimos. Bueno, no quiero decir cifras exactas porque tampoco yo lo he contabilizado de manera exacta, pero les puedo garantizar que por lo menos más de un 60% de esa biblioteca está actualmente en el fondo antiguo de la Universidad de La Laguna. Más de un 60%. Se ha salvado. Afortunadamente, se ha salvado. Más proveniente de la antigua biblioteca dominica de La Laguna. O sea, entre eso y los fondos de San Agustín y los fondos de San Francisco y tal, pues la verdad es que hay un fondo muy importante. Bueno, pues gracias a eso he podido hacer este trabajo que he hecho con un inmenso cariño, que espero que lo encuentren entretenido, que se lee efectivamente cómodamente, y que para mí lo más importante de todo, mucho más allá de lo que yo haya podido hacer, es sin duda el hecho de ofrecernos un nuevo rostro de Viera, un nuevo elemento de Viera, en el sentido de decir, oiga señores, es que Viera también era sacerdote, ejerció como sacerdote, tenía una dimensión fundamental como sacerdote, concebía la vida desde la mirada del sacerdote y se sentía orgulloso de su condición de sacerdote y no estaba en contradicción con su dimensión, digamos, civil, con toda la... que fueron años, porque es un señor que vivió, como bien sabemos, muchos años y que ejerció, digamos, muy responsablemente a lo largo de toda su vida. Yo creo que eso nos permite no solamente tener el Viera de la historia de Canarias, que es muy importante, el Viera del diccionario de historia natural, que por supuesto que también es muy importante, el Viera de los viajes, que es extraordinariamente importante, como bien ha estudiado Rafael, y naturalmente el Viera de la epistolografía, que por supuesto que es extraordinaria, el Viera íntimo, bromista, etc. Y algún nuevo descubrimiento que Rafael dará a conocer en próxima fecha y que realmente es extraordinario, inédito también de Viera. Pero vamos, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que, aparte de toda esa dimensión tan bonita, tan rica de Viera, ahora tenemos el Viera sacerdote. O sea, que tenemos ya construido quizás la pieza del puzzle que nos faltaba para valorar exactamente la enorme dimensión, por supuesto, no pudo abarcar por igual todos los conocimientos, porque eso es humano, pero es que eso justo lo hace más grande, lo hace más falible, lo hace decir, oiga, el enorme esfuerzo que esta persona realizó. Hay un capítulo que a mí, y con esto acabo, que a mí personalmente me gusta llamar la atención sobre él, que es concretamente el capítulo que él dedica a la tonsura clínica. Dedica como 5 o 6 páginas. Yo solo dice, pero Dios mío, ¿qué necesidad tiene este hombre de estarse ocupando tan extensamente de este aspecto? Pero es que es un aspecto al que él justo le daba gran importancia porque formaba parte del aspecto externo del sentido tan sofisticado que mostraban los franceses naturalmente en Francia y frente a un pueblo español que pues, físicamente era mucho más pobre y tal. Entonces él quería un poco engrandecer también en la manera en que uno se presenta en sociedad físicamente, ¿no? O sea, en cuanto a los comportamientos civiles de la vida civil. Y también por una razón obvia, porque estamos en la ilustración, y eso es otro rasgo propio de la ilustración. El aspecto externo, la manera de presentarse en público, la manera de, digamos, elementos que hoy nos pueden parecer más o menos superficiales, pero que no lo vean en absoluto. No es lo mismo una persona, por ejemplo, la peluca. Se rechaza la peluca porque se asociaba con la sexualidad, o sea, una peluca como un tema sensual, ¿no? Bueno, el pelo largo. Luego se permitió tener peluca.
pero en definitiva eran temas que se controlaban bastante y que se tenía que dar siempre un aspecto de sobriedad, sencillez, pero al mismo tiempo de elegancia, que ambas cosas no estaban reñidas. Eso es, digamos, lo cuento como una anécdota para que se vea hasta qué punto él se ocupa de todos los aspectos. A mí personalmente un capítulo que me gusta mucho es el del bautismo, pero el bautismo siempre me ha gustado porque es una cosa maravillosa, porque es que está la Trinidad completa. Entonces, que eso suceda me parece increíble, ¿no? Desde el punto de vista de la fe, por supuesto. A mí siempre me ha gustado, probablemente por influencia de mi abuela, pero es lo que hay, ¿no? O sea, es una cosa que siempre empata. Ella lo trata con un cariño. Y luego también otros temas muy interesantes que a lo largo pues, de esos 56 explicados se pueden ver y que yo, pues la verdad que les recomiendo nuevamente, no tanto por el propio esfuerzo del libro, sino por la posibilidad que ofrece de conocer un lado hasta ahora desconocido, o al menos sí poco conocido, de nuestro Polígrafo. Pues nada más, esa ha sido mi obligación y la he procurado hacer con todo mi cariño. Gracias.